Alianza After Hours. Hola, muy buen día para todos. Mi nombre es David Cuy, soy el director de investigaciones económicas en Alianza. Bueno, les queremos dar la bienvenida en este nuevo año, de nuevo a nuestro podcast, Alianza After Hours, un podcast que todo el año pasado nos fue bastante bien y bueno, venimos súper recargados este año, este 2025, para traerles aquí información muy interesante, que sea sencilla de entender. Bueno, no sé qué tan sencilla, ya Pipe nos va a contar de temas de mercados y temas económicos. Pipe, ¿qué hubo? ¿Cómo va? Feliz año. David, ¿cómo anda? Un saludo a todos. Bueno, aquí ya de vuelta después de 3 semanas, nos tomamos 3 semanas de descanso, Descanso. en los que los mercados se despelotaron y chévere estar fuera de tener que estar dando recomendaciones tan directas. Pero bueno, ahora les vamos a contar un poquito qué pasó esta semana y nos vamos con noticias importantes de esta semana. Andamos en un enero súper, súper volátil, un voltaje tremendo. Y también estamos aquí con Alejo Sánchez, ¿no? Que nos va a hablar de unas movidas locales en acciones. Por Sí, supuesto. el año bastante movido. Alejo, ¿qué hubo? ¿Cómo están? ¿Bien? Sí, aquí un poquito ansioso para contar esa noticia que arranca el año desde el tema del sector bancario. Listo, Alejo. Entonces ahorita arrancamos con ese tema cuando nos metamos en los puntos locales. Si les parece, Pipe, yo voy a arrancar pues planteando como unos grandes temas, pero sí me gustaría de repente, dado que es el primer programa del año, que usted nos hiciese como un gran resumen de lo que terminó siendo el 2024 y cómo arranca el 2025, porque yo le quiero hablar ahorita de la inflación en Colombia. Le vamos a dar el paso a Alejo para que nos hable de esta movida bancaria entre Davivienda y Scotia. Le quiero hablar muy rápido de inflaciones en la región y de repente usted que también se enfoque en esos puntos globales, lo que viene siendo la Fed y bueno, esos movimientos en los mercados de deuda. ¿Cómo terminó usted viendo el año pasado y cómo arranca así rápido un panorama súper general este 2025? Bueno, listo, le cuento como unos 3 mensajes de lo que terminó siendo el 2024. El primero, un año supremamente, digamos, generoso para Estados Unidos, en el que las bolsas explotaron al alza y hubo muchísimo optimismo. A la medida en que la Fed bajaba o no bajaba tasas, el mercado sigue creyendo en que no hay una recesión y así la Fed baje poquito, baje mucho, muy contento todo el mundo con la plata y con todo el tema de la inteligencia artificial. Hubo muchísima plata, bolsas retornando 25-30%, entonces hubo exuberancia en Estados Unidos, que al final del año comenzó, digamos, o regresó porque ha venido cada ratico el riesgo inflacionario, o sea que se vino acompañado por Trump y por una tasa de desempleo que ha descansado los últimos 3-4 meses, que de hecho esta semana salió también tasa de desempleo. Entonces el año terminó muy bien, muy sólido en Estados Unidos, pero con una advertencia de nuevo de temas inflacionarios, que los puede potenciar Trump si anda con tarifas y el mercado arranca el año con esos miedos. El segundo mensaje es que, David, fue el año de la crisis latinoamericana y yo diría que, por ahí decíamos que es como la crisis sin nombre. Nadie le va a decir a uno que el 24 hubo una crisis latinoamericana o no va a ser fácil de detectar porque nada estalló, pero todo se volvió nada. Entonces, pérdidas de bolsa de 30% en Brasil, o México en dólares, y devaluaciones, de la pérdida de valor de sus monedas también de orden del 25, el 20%. Eso es un año muy bravo. Eh, Así que ese también queda ahí, queda en un continuará. Si usted me dice cómo arranca el año, siento que ha sido tanto el castigo latinoamericano que arranca muy resistente. Estas semanas, primeras semanas de enero, Estados Unidos es el miedo y Latinoamérica aguanta, pero pues porque viene absolutamente acabado. Entonces, como que la gente ve valor en estos niveles del real brasilero, del peso mexicano o de las bolsas. Y el tercer mensaje es que a Colombia no le fue nada mal. O sea, cuando uno dice, oye, es que una devaluación del 12%, ¿qué es lo que está pasando en Colombia? Otra vez los temas internos y el sistema general de participación y todas estas cosas, la pérdida de calificación, hombre, no se ve. Una devaluación del 12% es donde le firmo. Si Brasil tiene una del 25, del 28, la bolsa colombiana no cayó, ni en pesos, ni siquiera en dólares cayó. Eh, y lo que sí hubo, y sí se sintió un poco a fin de año, fue una crisis de deuda, de crisis de gobierno. O sea, sí hubo algo, pero de nuevo no porque haya un riesgo fiscal grandote en Colombia, que lo hay, pues, pero no es eso, que el riesgo país no se movió, sino por este tema de si perdemos la calificación en los flujos que llegan y salen. Bueno, esos son los tres mensajes. Estados Unidos muy fuerte, pero comienza débil, una gran crisis regional que por lo contrario arranca fuerte, porque ya está muy castigado, y Colombia nada mal, no se puede uno quejar de Colombia excepto por ese tema de la calificación que genera unos flujos de venta.
Yo me quedo con ese mensaje, Pipe, la sacamos barata, ¿no? O sea, en medio de todo eso que usted nos está contando, pues sí, o sea, sí es una crisis sin nombre. Al final, pues no nos fue tampoco tan mal, ¿no? Ni en moneda, pues en los test, al final tampoco tan mal frente a lo que terminó sucediendo en la región, ¿no? Lo que le pasó a Brasil, que terminaron las tasas al 15, en Colombia subieron al 12 y Ujú. ambas arrancaron parecido, entonces la sacamos baratísima sin decir que sea lo ideal, pues. De acuerdo, sí, sí, esa es la filosofía de Pamela, ¿no? Pero venga, Pipe, listo, yo con esos mensajes yo creo que está bien como resumir para arrancar este año. Déjeme, yo le propongo nuestras habituales secciones, aunque vamos a tener de repente un cambio aquí, a ver cómo lo ven las personas que nos ven y nos escuchan. Primero vamos a hablar un poquito de estos vasos medio lleno y medio vacío, pero después voy a proponer que nos enfoquemos un poco en el dólar, a ver cómo sale ese tema. En tema de vaso medio lleno y medio vacío, Pipe, noticias locales. Tuvimos la inflación en Colombia, una inflación que se acaba de dar a conocer y que al final no registra mayores sobresaltos, una inflación que desde hace rato les veníamos diciendo, la inflación va a terminar el 24 cerca del 5% y al final pues eso terminó sucediendo así, mientras que en Brasil y en Chile están un poquito más altas, es decir, allí todavía están por encima de lo que quisiesen los bancos centrales y de hecho hemos visto, y acá lo hemos comentado en este programa, como el Banco Central de Brasil de hecho lo que está haciendo es subir las tasas de interés. Entonces Colombia sigue cayendo, ya a velocidades un poquito más acotadas, ya lo voy a contar un poco más a profundidad, pero Brasil sí está, pues, y Chile también con unas inflaciones que todavía no gustan tanto. Y se las trajimos aquí porque acuérdese que nosotros también hacemos una comparación, o sea, ese tema de qué tanto le pega la moneda a la inflación en Brasil o a la inflación en Chile o incluso en Colombia es un poco más fuerte que en otros países de la región, de tal manera que pensando en esa correlación, pues aquí vemos que todavía están en unos niveles no tan cómodos, por lo menos en Brasil y en Chile. En Colombia la historia puntual, Pipe, es, bueno, terminamos un 2024 con una inflación que termina por el lado del 5,2%, es decir, muy en línea con lo que nosotros y el mercado estaba esperando en general. La noticia es que caímos del 13,3 al 5,2, es decir, acuérdese que ese máximo que veíamos por allá, desde el 99 que teníamos por allá en marzo del 23, se convirtió en un 9,3 en diciembre del 23 y ahora se convirtió en un 5,2 en diciembre del 24. Es decir, hemos recorrido ya 8 puntos completos de caída de la inflación y esperamos que sigamos viendo caídas en el 2025. La historia hasta ahora es la inflación corrigió de manera contundente. Vimos que los sectores de siempre son los que están jalonando los precios en la parte de arriba, alimentos, vivienda, arriendos, son habituales jalonadores de la inflación. Y ya de cara a lo que sería el 2025, vemos que va a caer, como yo le digo, pero tal vez a una velocidad más corta. Y le hemos dicho a nuestros clientes, piense usted que el próximo año puede dividir, digamos, para simplificar el escenario, en dos grandes periodos de tiempo, primera mitad y segunda mitad del año. En la primera mitad del año usted va a pasar de ese 5,2 que tiene marcado ahorita a una inflación que se va a parecer al 4, 3,90%, que es la gráfica que ustedes ven del lado derecho. Y en la segunda mitad del año, esa caída tal vez ya no va a ser tan pronunciada, no va a volver usted 100, 120 básicos, sino que se va a estabilizar alrededor del 4%. Entonces, el mensaje de cara a lo que sería el 2025 es una inflación que va a seguir cayendo, por lo menos en la primera parte del año, no tan rápido como cayó en el 23 o en el 24, como ya les conté, pero sí va a ir a buscar ese 4%. Ya más allá de ese 4%, romper a la baja el 4% va a ser un poco difícil y creemos que por ese efecto base, ese efecto de comparación, pues va a ser un poco más complicado irnos por debajo de ese límite superior que estableció el Banco de la República. Entonces, el mensaje de aquí en adelante es, sí, animémonos con más caídas de la inflación a una velocidad más corta y creamos más bien que ese 4% puede ser como ese piso para la inflación en Colombia. Eso nos lleva, Pipe, al siguiente comentario y es hacia dónde va el Banred, que es algo que vamos a discutir este mismo mes de enero. Y pues bueno, Barret probablemente va a seguir recortando las tasas de interés, pero pensando en esas velocidades un poquito más acotadas en la caída de la inflación, también nosotros en Alianza estamos pensando más bien que los recortes van a ser un poco más moderados. Recortes de 25 básicos pueden ser el escenario base, aunque el gobierno, y usted lo sabe bien, podría tener mayorías ya en la Junta a partir de la reunión del mes de marzo. Pues bueno, lo que le dice usted la macro es de repente con esas caídas un poco más acotadas de la inflación y el escenario regional que ya le contaba, pues pensar en recortes de Banrep un poco más tranquilos, no tan rápidos como en algún momento los tuvimos. ¿Cómo ve usted ese tema? Listo, venga, le hago un resumen de lo que usted ya dijo con mis comentarios. Vale. Número uno,
la región nos muestra y nos ha mostrado desde siempre que no es tan difícil llegar al 4 y por sus números lo muestran, ¿no? Al 4 podemos llegar. Pero el problema es que al 4 no le gusta a nadie en la región. Entonces el problema es que lleguemos al 4 y comencemos a rebotar. Pero digamos que el 4 es difícil que no lo logremos y como usted dice, primer semestre, por efectos base podría darse. Número 2, puede que no lleguemos, que no nos metamos cerca al 4 y la única razón que yo encontraría, y lo hemos simulado, ¿no? Con Jenny y con usted, si el dólar se va por ahí a un 4.800 o 4.900, eso es nuestro riesgo central, no es nada más. Y eso, oiga, si el dólar por alguna razón, que ahorita me he hecho un cuento, llega a ir a 4.800 el primer semestre, que no es algo que estamos pronosticando nosotros, pero que es un riesgo que siempre existe, entonces la inflación le va a costar debajo del 5, le va a costar debajo del 4.5. Y ustedes ya se dan cuenta el riesgo que es que a uno le comienza a costar el 4, 4.5, porque ahí se ve lo que ha sufrido Brasil y la inflación de Brasil, pues está el 4.83, no es que esté digamos, como en el ático del infierno, para no decir los sótanos del infierno, no es que esté altísimo. Pero bueno, entonces segundo mensaje, el dólar nos podría descarrilar, es lo único que nos podría descarrilar esta situación y es un dólar arriba de 4.800. Y tercer mensaje, que usted ya lo habló también del tema del Banco de la República, eh, terminamos el año con ese grito de libertad, ¿no? En que los miembros de la Junta dijeron, nosotros no somos unos automáticos de 75 básicos, vamos a bajar 75 si se puede, y si no se puede, no se puede, y ese es el mejor mensaje que uno pueda haber recibido. Y si usted me pregunta, eso es gran parte de la fortaleza del peso colombiano recientemente, esa firmeza del banco que nadie entiende. ¿Qué beneficios trae eso? Que el banco no baje tasas y la economía le va a ir mejor si baja tasas. No se dan cuenta de la gran defensa que está haciendo el Banco de la República de la moneda eh, y de las tasas de interés. Pero aquí el último mensaje sería lo que usted dice, bajen 25 y si van a bajar 50 o van a bajar 75, es porque ven una situación de dólar muy calmada, que ven una situación de riesgo país muy calmada, porque si no, si lo hacen al contrario y bajan 50, 75 porque sí, porque es que debieron hacer, porque el 24 sí daba y ahora entonces me la deben y toca bajar, y el entorno no da, pues nos mandan el dólar a 5.000 y es un perro persiguiéndose la cola. 5.000, bueno, entonces la inflación pues no va a bajar de 5 y esto. Le mando esos tres mensajes ahí de es posible que se vea el 4, el problema es que el 4 no es suficiente. Si no se ve el 4 es porque se fue el dólar arriba de 4.500 y que el Banco de la República no baje más de 25 si no le da, porque hay unos grandes vigilantes, unos vigilantes de bonos y vigilantes de monedas que están castigando a los que se van en contra de, digamos, de la mesura. No, y ahí yo le empato ese último tema pues con el espejo que tenemos en Brasil, Pipe, ¿no? O sea, la verdad es que la inflación les había corregido bien y de repente empieza a subir, la moneda se les empieza a subir y tienen que echar para atrás, con tasas de interés otra vez para arriba, que claramente es lo que no quisiera hacer el Banco de la República. El mismo gerente Villar fue muy vocal y dijo, es que en Brasil está pasando esto, entonces no queremos llegar así, entonces más bien pasito a pasito, ¿sí? Vístame despacio que Estamos voy a... despacio, dice Entonces... mi mamá. Mira, ya me copié Bueno, Así le Pipe, entiendo. dejamos si quieres este tema y vamos con Alejo, porque tenemos también noticias locales, pero por el lado de este super negocio, que, pues es de los negocios más grandes bancarios en Colombia en los últimos años, y es esta fusión o esta integración que vamos a ver entre la vivienda y Scotia. Alejo, ¿cómo vamos? David Felipe, ¿cómo están? Sí, precisamente arranca el año con este negocio, justamente después de desmentirlo durante un tiempo, digamos, ya la prensa había venido mencionando el tema, se sabía que había un negocio en medio, pero en los últimos días de diciembre la prensa había publicado algunas cifras, pero pues resultó que fueron negadas por las partes del acuerdo y al final del día, pues el 6 de Reyes fue cuando revelaron la forma final del acuerdo. ¿Y qué es lo que tenemos? Es que la vivienda va a fusionarse con las operaciones de Scotiabank en Colombia, en Costa Rica y en Panamá. Entonces, pues, a cambio de esas operaciones que está entregando Scotiabank, va a recibir cerca del 20% de la participación de la vivienda que será con acciones emitidas, digamos, una mezcla de acciones ordinarias y preferenciales que serán emitidas solamente dirigidas pues a Scotiabank, no será una emisión de acciones dirigida para todo el público, sino solamente para Scotiabank y pues bueno, también con su respectiva participación en junta directiva. Eh, Después de hacer, digamos, esa fusión, queda Davivienda como un banco líder principalmente en tarjetas de crédito y como el segundo banco más grande del país si lo medimos por patrimonio. Esa es como la cifra, digamos,
principal que nos tiene esa integración. La vivienda se vuelve un banco mucho, mucho más grande después de esto. Yo pensaba, Alejo, que, digamos, si uno emite acciones y finalmente, digamos que la vivienda está comprando la operación de Scotiabank emitiendo acciones, ¿no? Entonces uno decía, se está comprando unos activos, ¿cuál es el valor finalmente que tiene esa acción para comprar el activo? Si uno divide, digamos, lo que compró por el número de acciones que se emitieron, y da números gigantes, ¿no? Da números bien por encima de lo que actualmente se está negociando la acción de la vivienda, ¿no? Exactamente, estamos hablando de una compra de superior a 53.000 pesos por acción, teniendo en cuenta que Scotia pone la mayor parte del patrimonio, pero recibe una participación del 20%. Y pues eh, estos múltiplos tan elevados son positivos para la vivienda, son términos de intercambio positivos para la vivienda y que pues el mercado recibe bien, porque digamos, la acción ha subido 5,3% más o menos, 5% en lo que va desde que anunciaron la el negocio, a pesar de que habrá una emisión y los accionistas actuales se diluirán cerca de un 20%. Pues el mercado lo ha visto bien y también añadiendo el hecho de que esos activos que está recibiendo da vivienda, pues no tienen un impacto material en términos de solvencia para el banco, porque la vivienda no tiene que pagar un solo peso en efectivo por integrarse, y tampoco recibe cartera de calidad, digamos, cartera de mala calidad o cartera muy distinta, especialmente distinta al que tenían antes en términos de lo que les cuesta mantener las provisiones. Entonces, mantener un poco, mejorar ligeramente estos ratios de solvencia y de costo de riesgo, pues también es positivo para el banco que es lo que uno mira en una fusión, es cuánto se demora el banco en absorber esos activos bien dentro de su balance, y pues en general es ligeramente positivo el balance por ese lado. Sí, no quiere decir que porque compró porque Scotiabank le aceptó un equivalente a 53.000 pesos de precio de acción, que obviamente el cálculo no es así directo, entonces la acción ahora vale 53 y no por debajo de 20.000 que está, pero pues es un detonante positivo en el agregado con un par de acciones bancarias, que es la vivienda y Grupo Aval, que han estado muy, muy quedadas de lo que es un Bancolombia, ¿no? En términos de retorno en la bolsa, puede ser 50% quedadas, entonces es un detonante que puede ser positivo, de esas cositas, de un granito más en la balanza de por qué las acciones pueden recuperar lo que perdieron después de elecciones y también por la desaceleración económica, ¿no? Los bancos no perdieron valor solo por el resultado de incertidumbre electoral. Pero bueno, es un elemento ahí positivo, eh, que puede ayudar a estos bancos que están bien rezagados del comportamiento de Bancolombia y sumar un poquito a la idea de que la vivienda en algún momento opere por lo menos por encima de los 20.000 pesos, que es lo que no ha podido hace un ratico. Bueno, listo, no sé. Con ese tema de, bueno, una golondrina no hace verano, pero bueno, todo va sumando esos granitos de arena que usted dice, parece un poco más constructivo que hemos manejado desde Alianza desde el año pasado al mercado accionario, ¿no? O sea, ahí cada vez vemos un poco más de valor y de oportunidades atrapadas en diferentes, digamos, compañías, ¿no? Sí, que de hecho las ha terminado explotando los mismos, por eventos corporativos, los mismos administradores de las compañías. Dicen, ok, si no, si el mercado no me valora lo que debería costar la compañía o lo mínimo que debería costar la compañía, entonces yo voy a buscar sinergias o voy a buscar negocios para ir liberando ese valor. Y lo ha hecho bien. Ahora, es Latinoamérica la que está comprimida, pero ustedes saben que Colombia tiene una compresión adicional frente al resto de Latinoamérica y ese es el valor que por lo menos uno piensa que se puede liberar. El resto sí depende de que Latinoamérica levante cada vez y por ahora la cosa está difícil. Ujú, ujú. Bueno, Pipe, Pero si bueno, quieres nos movemos al tema del meme de la semana y ahí ya empatamos con los temas globales, que nos faltaba hablarle aquí del tema de las minutas y el tono hawkish de la Fed, pero si quieren hagamos un mix ahí entre el meme de la semana y esos temas globales que vimos al inicio de año con los señores de la Fed y este dato de empleo. listo, sí. Bueno, ahí viene el tema que me pone nervioso a mí cuando tratamos de hablar de algo de afuera. Y bueno, les quiero botar unas ideas como fuera de lo normal, como fuera de lo que la gente piensa, fuera del cuadrado, pues, eh, de lo que está pasando. Pero entonces el mensaje para todos, y está clarísimo, es hay un miedo inflacionario tremendo. La inflación no es que haya subido mucho, todos los indicadores de inflación en Estados Unidos han estado subiendo, pero no es una barbaridad. Pero es lo mismo que en la región latinoamericana. Es que el 4 o el 5 no sirven. En Estados Unidos algo que se acerca al 3 no sirve. Y eso ha generado mucho nerviosismo, tanto que ahora las expectativas
de reducciones de la Reserva Federal se han vuelto una, o ya salió Banco of America a decir que ninguna. Goldman Sachs hoy se cortó de 3 a 2, dicen que van a ser junio y diciembre, que JP Morgan también hizo algo así de 3 a 2, y dice en junio y noviembre. Entonces todo el mundo está corrigiendo y está diciendo, algunos en el extremo diciendo la Fed ya no va a bajar más tasas en este ciclo, y los que dicen que sí, dicen una o una y media. Entonces el mercado ha sufrido un choque enorme, todo esto por el tema inflacionario, por el riesgo de inflación, que como les digo, no es algo que se ha materializado grande, pero está ahí. Y salió el dato de empleo, adicionalmente, al finalizar la semana, se generó bastante más empleo del que se esperaba, 100.000 empleos más de lo que se esperaba, y la tasa de desempleo mejoró, estaba al 4,2 y se bajó al 4,1. Entonces ambas cosas suman a, oiga, tenemos miedo de la inflación que ha estado rebotando, para mí marginalmente, pero ha estado rebotando. Tenemos miedo de que Trump el 20 de enero llegue muy diferente al 20 de enero del 2016, que Trump llegó sin absolutamente ningún plan. Ahorita el man trae todo listo para que en 2 semanas sepamos todo lo que él quiere hacer. Y si es inflacionario, pues va a ser vía tarifas. Eh, y eso se está mezclando y está generando pues esas presiones sobre la inflación importantes, o por lo menos sobre los tesoros, que finalmente es lo que el riesgo de que se está viviendo. Están vendiendo bonos fuertes en Estados Unidos y están comprando dólar. El dólar está disparado en Estados Unidos, pero eso no es una cosa de los últimos 2 meses, eso no es una cosa de todo el año, es desde hace 2 meses comenzó esta movida. Lo que pasa es que se siente como que ha sido un año, porque en Latinoamérica ha sido desde junio, ha sido desde las elecciones mexicanas. Entonces esto es la cereza encima de un postre que ha sido bien amargo, de devaluación latinoamericana, que ahora se le suma, tenemos nuestros problemas regionales y se nos suma ahora la presión de dólar al alza por el tema global. Entonces el análisis que traigo es un poco sesgado, y voy a traer otra variable. Y es sesgado porque ustedes saben la forma en que nosotros hemos visto este tema. Nosotros seguimos preocupados porque igual el cambio en la tasa de desempleo no ha sido moderado, ha sido harto, y las señales que se ven en términos de indicadores de que le digan a uno que hay problemas de crecimiento, o que algo se está, digamos, que algo que se está llevando al extremo. No pensemos en que es que va a haber recesión en Estados Unidos o no. Eso es lo que se está llevando al extremo. ¿Qué se ve? ¿Cómo se ve un mundo al extremo? Eso es lo que les quiero transmitir. ¿Cómo se ve un mundo al extremo? Es un mundo en el que los bonos de largo plazo pagan lo mismo que los bonos de corto plazo. Eso es un mundo al extremo. Es un mundo averiado. Es cuando la gente dice, no, fresco, es que todo está bien y la tasa de desempleo ahora va para abajo y habrá problemas inflacionarios. Hay un mundo averiado. Es un mundo en que la curva de tesoros está plana, que es lo que les digo, los bonos pagan lo mismo. Entonces claro que el mercado está bastante raro, porque acepta la misma tasa a un año que que a los 10 años, o acepta, eh, de hecho, por un tiempo estuvimos invertidos, ¿no? Aceptaba una tasa de corto plazo más alta que la de largo plazo. Es un mundo averiado, un mundo en que la Fed baja tasas y se disparan las tasas de interés justo cuando la Fed baja tasas. Es un mundo averiado, es un mundo raro. Eh, pero pues obviamente también en esa dinámica hay especulaciones, como la renta variable, que ha estado sufriendo ahorita porque la inflación comenzó a subir, pero también ha estado subiendo verticalmente. Entonces yo sigo viendo un mundo raro, en el que también hemos creado reglas, ¿no? Porque es que estos tipos de están convencidos de que igual hay un problema, como que todo esto lo hemos visto antes y termina siempre en que algo se rompe. Lo que hemos dicho es, sí, pero si la generación de empleo mensual sigue estando por encima de 100.000, pues nada se ha roto, y nosotros no podemos crear portafolios para cada teoría que uno tenga o cada miedo que uno tenga, pero si hay algo raro pasando. El cuento que les quiero decir ahora es, todo el mercado está enfocado en la inflación en Estados Unidos, y bueno, la inflación mundial también preocupa mucho. Y ahora salió la tasa de desempleo de Estados Unidos bajando, entonces hay más preocupaciones inflacionarias. Así quiere decir esto, dólar más arriba a nivel mundial, y venta de bonos, que fue lo que vimos el viernes cerrando la semana. Y yo les quiero meter una variable adicional, les quiero meter, vea, cuando estos episodios se han dado, con todas estas historias que les estoy contando de un mundo raro, que es un mundo atípico, hemos tenido movimientos en el petróleo muy interesantes. Y si algo se ha destacado las últimas 2 semanas, es que el petróleo comenzó a subir fuerte. Se ha subido cerca de $10 de la nada. Y aquí esa es la cuento que les quiero echar aquí. Pero el mensaje es una hipótesis, se lo estoy ajustando a cosas que yo he vivido en las crisis pasadas, y que me parecen muy similares, pero que es solamente una alerta para que vigilemos algunas variables y, ya, y nada más. Ese es como el mensaje. Entonces ahí en ese gráfico raro está la tasa de desempleo, que está en 4,1, y si ustedes se dan cuenta, cuando la gente dice, es que no, es que la tasa de desempleo dejó de deteriorarse, pues vea el gráfico, viene del 3,5 al 3,4,
y no es que se ha movido mucho, pero también es cierto que yo he repetido lo mismo, no, tranquilos que eso se va a volver a deteriorar, pues no se ha deteriorado. Y ese pequeño descanso de la tasa de desempleo tiene a la gente diciendo ya la Fed no va a bajar tasas este año, o si no va a bajar una sola vez, tranquilos que la economía está bien, pero no es, digamos que ese pequeño descanso no es absolutamente nada, pero sí ha descansado y tiene al mercado absolutamente al otro extremo. Y ustedes han visto, pues cuando la tasa de desempleo, la línea roja, comienza a echar para arriba, pues apenas coge momento hacia arriba, algo se rompe. Nosotros lo poníamos antes como unas palmeras. Cuando se rompe la palmera, pues uno la puede pegar, pero pues por ahora la palmera no se ha roto o no quiere arrancar para arriba, y eso es lo que tiene el mercado pensando en el problema no es recesión, el problema es inflación, eh, y, eh, y tenemos un entorno en que la economía está bien, vuelvo a insistir, es lo que está diciendo el mercado, y la Fed está bajando tasas o ha bajado tasas. O imagínense ese aire que le está echando la Fed a algo que no está roto, ¿no? Es una llanta que no se ha desinflado según el mercado. El mercado cree que la llanta está bien, pero la Fed está echándole aire porque la Fed está bajando tasas, entonces el aire termina saliendo por algún lado. Y lo que quiero mostrarles aquí con la línea azul, que es el petróleo, es lo que ha pasado en las veces pasadas, cuando se tiene ya un deterioro de la tasa de desempleo, pero que el mercado no está muy seguro que hay una recesión, y la Fed comienza a inflar la bomba, entonces el aire llega al mercado de petróleo. Y entonces lo que ustedes ven antes de la recesión del 2000 y antes de la recesión del 2008 es que estaba en esa situación, la Fed comenzó a bajar tasas y el mercado decía, no, yo no veo la recesión, yo no la veo la recesión. Ah, bueno, listo, usted no ve la recesión, venga, páseme el aire al mercado de petróleo, que es la línea azul, y métale 50% arriba al petróleo. Entonces, en una situación, como les digo, es atípica. Entonces, si no hay recesión, entonces la Fed no baje tasas y se equivocó ya, o hay recesión y la Fed está bajando tasas, pero uno no puede tener lo mejor de todos los mundos porque para algún lado tiene que pasar el aire. Y yo recuerdo mucho la época del 2008, ¿no? Ya soy como un viejito contando mis historias, porque en el 2008 yo vi la tasa de desempleo subiéndose y yo tenía que hablarle al equipo de inversiones y yo les decía, pues, con las tasas de empleo hay recesión, pero el petróleo subió 50% y el petróleo debería ser para abajo en recesión, pues porque la demanda de petróleo cae. Y me tocó vivir esa subida del 50% del petróleo y después la bajada del petróleo de 150 a 30 en un mundo absolutamente atípico. Y la forma de explicárselo, eso ha pasado antes. Si el mercado no se convence de que es recesión y que el problema es inflación y que hay crecimiento económico, entonces el aire que ya ha echado la Fed se va para el petróleo, para el mercado de petróleo, y ya el mercado de petróleo garantiza que haya recesión. Si el petróleo se sube 50%, le mete un choque adicional a los mercados vía precios y le dice, ah, bueno, usted creía que ese aire le sobraba, pues venga, presionamos más la llanta y la llanta se estalla. Entonces, eso solamente quiero que vigilemos esto, porque según esta teoría rara que les estoy botando, el petróleo podría subirse a $110 en algún momento. Y esto, hombre, les estoy diciendo un tema histórico porque nos pasó un poco el último podcast que dimos en que yo estaba planteando una situación histórica que se había dado. No es una proyección ni es un pronóstico, es una idea para que ustedes lo piensen un poco y es una idea fuera de la caja, porque si yo fuera a contar las ideas que todo el mundo cuenta, pues qué aburrido, pues seguro que hay gente que les cuenta el tema de la tasa de empleo, hay unos precios inflacionarios y qué susto. Todo el mundo se les va a contar igual. Nosotros tratamos de contar algo diferente, algo que no hayamos oído de nadie. Entonces, esta es una historia que es nuestra eh, y que coincide mucho con lo que ha pasado anteriormente. Entonces, lo dejamos ahí. Hay un par de otros dos slides en los que les voto la idea, pero lo que les digo es, hay un mundo muy atípico y si creemos que la Fed puede bajar tasas, ese aire se va para algún lado. O si ya bajó tasas, ese aire se va para algún lado y generalmente ha sido el mercado de petróleo. En este gráfico, la línea azul sigue siendo el petróleo. Y volvemos a la historia que contamos, que dejamos en continuar hace 4 semanas cuando les dijimos, estamos vigilando el comportamiento del dólar. No es las recomendaciones que hemos dado, que ya voy a hablar en la parte del dólar, se han dado muy bien, pero estamos vigilando a ver si la última merece ser corregida o no. Ya voy a echar esa historia y estamos vigilando es el de XY. Entonces, aquí lo que ustedes ven es una gráfica que me parece divina, pero de nuevo es porque soy 90% ñoño con estos temas y uno ve el gráfico, es la línea azul, es el petróleo y la línea morada es el de XY, es el dólar, pero ahí está el dólar mirando hacia, digamos, invertido. Cuando la línea morada acá es porque el dólar está fuerte. Y ustedes saben que la correlación es divina entre el 2000 y el 2020 prácticamente. Y tiene todo el sentido. Si el petróleo se vende en dólares, entonces cuando el dólar va para arriba, el petróleo debe bajar. Cuando el petróleo va para arriba, el dólar debe bajar, porque si no nadie puede consumir. Imagínense que el petróleo y el dólar subieran al mismo tiempo, pues se vuelve muy caro el galón. ¿Y ustedes cómo creen que está el galón ahora? Pues está carísimo, porque se separaron. A partir del 2020 se separaron esas dos líneas, que ahí en mi cuenta de Twitter yo dejo ese documento puesto ahí en qué momento se perdió la correlación del petróleo con el dólar en Colombia, en el momento en que se perdió la correlación del petróleo con el dólar en el mundo, no solamente en Colombia.
Y esa separación lo que le termina dejando a uno es un galón de gasolina muy caro, porque estamos pagando un galón de gasolina tan alto, porque tenemos dólar alto y tenemos petróleo alto. Entonces esa separación es fuerte. Y eso, ¿cuándo pasó? La última vez que pasó esa separación fue antes del 2000, en el ciclo de fortaleza del dólar de los 90, que es muy parecido al actual. Estoy diciendo, y lo que dijimos la vez pasada es un poco, es el mercado cómo resolvió esa separación. De nuevo, si usted revienta el petróleo arriba, por ejemplo, que le meta 50% y usted mantenga el dólar a 4.500, ¿no? O 4.300, y usted dice, pero ¿por qué el dólar en Colombia va a subir si el petróleo se sube 40%? Por aversión al riesgo, que fue lo que pasó a finales de los 2000. Pues no le aguanta ninguna economía, le estoy haciendo el ejemplo en Colombia, pero no le aguanta ninguna economía gasolina 40% arriba, 50% arriba, más dólar arriba sostenido. Entonces al final algo se rompe. Lo que pasó en los 2000 es que se dio esa situación al final, el dólar siguió fuerte, el de XY, que es esa línea punteada, qué pena invertirlo, aquí me mataría, ¿no? Nuestro vicepresidente cuando yo hago mis gráficos raros, es como, eso solo lo entiende usted y dos personas más, pero el punto es, en esta etapa final, si llega a haber petróleo arriba, como les estoy diciendo en la hipótesis del primer slide, puede que se dé con dólar arriba como se dio en los finales de los 90 y eso, digamos que ayuda a provocar la recesión más rápido, eh, porque el mercado no lo aguanta. Pero nosotros, como moneda dependiente del DX, ya tenemos que saber cómo lidiar con eso. Si el DX ya termina subiendo. Entonces, de nuevo, vuelvo a hacer qué pena ser cansón, pero vuelvo a decir, esto es como simplemente estamos explorando hipótesis donde no hemos visto mejores hipótesis. O sea, si yo tuviera algo que hubiera leído que me parezca más interesante, a mí esta es la forma en que me parece más interesante mostrarles la historia. Entonces voy a recapitular, me falta un slide para toda esta historia. El meme de la semana es, el aire se está yendo al petróleo y y hay una hipótesis de que si todo está bien, entonces venga, súbame $30 el petróleo y vamos a ver cómo economía aguanta eso. Pero el problema es que a medida que sube el petróleo, no necesariamente el dólar es para abajo, el dólar es para arriba porque genera presiones inflacionarias. Y un petróleo de un dólar para arriba puede terminar rompiendo algo. Y este último gráfico, si los otros eran enredados, este es el más, pero este es realmente el gráfico que muestra cómo se generan esos excesos de aire en el dólar. Entonces ahí está la línea azul, la línea verde que es el dólar, y la línea azul es la tasa de la Fed, en términos reales, que no, digamos que ustedes se dan cuenta, la tasa de la Fed le está diciendo al dólar que baje o le está diciendo que se calme, que cálmese, ¿para qué va para arriba si ya yo estoy comenzando a echar para abajo? Y ustedes ven que la correlación es bastante buena, pero ustedes también ven que al final de los ciclos de dólar fuerte de los 70, de finales de toda la década de los 70, o el ciclo de dólar fuerte de los 90, o el ciclo de dólar fuerte de ahora, que son esos tres ciclos que ha vivido la historia de la humanidad, porque antes de los 70 el dólar no era tan fuerte, no era tan importante, al final cuando la Fed comienza a bajar tasas y decirle cálmense todos, el dólar le da por exagerar un último movimiento antes de hacer el cambio de ciclo. Entonces, esto lo junto todo y les estoy diciendo es lo mismo, todo es lo mismo. Y es la Fed quiere comenzar a bajar tasas y la gente se está enloqueciendo diciendo eso significa dólar súper fuerte y está comenzando a mandarle plata al petróleo y tiene miedo a la inflación y esto puede ser, para mí, yo siempre lo encajo y por eso es el gran sesgo y por eso esto lo quiero que lo tomen como un grano de sal solamente pensando en unir teorías y ya les voy a decir cuál es la recomendación final de una cosa tan compleja. Eh, pero para mí coincide todo en el sentido de lo que se está viviendo. Ahora, ¿cómo vive uno este tipo de hipótesis? Pues uno está muy pendiente, primero pues está pendiente de cómo de cómo se sigue comportando el petróleo. Si uno comienza a ver petróleo por arriba de, no sé, llegando a los 80 por barril, 85, ya sabe qué va a pasar aquí. Lo que va a pasar es, vamos a tener un choque inflacionario moderado que no lo va a aguantar la economía mundial. Entonces vamos a tener ese mundo del 2008 que yo viví tan raro, que yo no viví el del 2001, no soy tan viejo, en el que uno no veía un entorno económico tan fuerte, pero veía muchísima especulación en activos de acciones, en petróleo, y todo cambia muy rápido. Podríamos tener el 2025 con dos mitades completamente diferentes, una mitad de dólar fuerte y de ruido en tesoros y otra mitad de dólar débil y de tesoros comprándolos. Ese es como el mensaje que les dejo ahí, pero el punto es, no, digamos, no nos llevemos a decir que todo está normal. Uno no puede tener una curva completamente plana de tesoros, la Fed bajando tasas, pero no hay problemas inflacionarios, pero entonces ahora el petróleo se va a subir. Estamos viviendo un mundo raro, pero no es imposible de manejar. Por ahora hay una presión en dólar alcista que hay que vigilar y ver hasta dónde la puede aguantar Colombia, que la ha aguantado muy bien. Ese es el segundo tema que le quiero contar. No sé ahí, David, Y si usted déjeme entendió. hay un comentario. Si usted no entendió, toca borrar y reeditar esto porque esto, Y volvemos a iniciar. No, es que yo le quería decir, Pepe, porque al final, a ver, muchos clientes le dicen a uno, o si nos hubieran incluso nosotros preguntado,
Oiga, ¿usted qué se imagina que va a hacer el DXY con una FED recortando 100 básicos, 150 básicos, 200 básicos, el número que usted quiera, que se ha venido corrigiendo incluso la misma FED? Pues lo que uno diría de una es, oiga, piense que el DXY debería bajar. Y lo que ha sucedido es todo lo contrario. O sea, esa historia que se está contando aquí, se la resumo, es, pasamos de XY de 101, 102 a casi 110 en estos últimos días. Y usted dice, pero ¿cómo es posible que se tiene tasa 100 básicos más abajo y tiene ahora el DXY 8 o 10% más arriba? Completamente contraintuitivo. O sea, las clases de economía no funcionaron, ¿sí? O sea, ahí perdió usted esa plata. Pero me quedo con ese tema del timing, como ese último envión y esa llanta pasando aire por un lado por el otro, que puede ser ese petróleo, para pensar, y aquí le voy a pedir el comentario suyo, pensar como mediano plazo. O sea, esto no es hoy, mañana, ni es tampoco una proyección, es más bien como son como ideas de temas históricos que han sucedido, pero sí debería uno pensar, Pipes, más bien el DX debería ir, ¿qué? Hacia niveles otra vez cercanos a 100 puntos o algo por el, o incluso por debajo. Es como lo que yo le entiendo a usted hacia el mediano plazo. Claro, eventualmente al final eso se resume como estamos viviendo un choque que para nosotros es temporal y que se ha visto históricamente que es temporal, pero que le puede comer, como lo planteamos en la recomendación del año pasado de compra de dólares, que le puede comer gran parte del 2025 y que hay que vigilarlo. Y que por ahora le dice a uno que el dólar no es para abajo, aunque hemos visto una fuerza del peso colombiano muy, muy atractiva, muy interesante, pero le dice a uno no, vigile esa separación, pero las cosas que usted, y esto es muy interesante, las cosas que uno cree que en términos económicos eh, tienen sentido en los dos lados. O sea, ustedes le pueden decir, oiga, es que tiene todo el sentido que el dólar suba porque hay un problema inflacionario, ¿no? Que tiene todo el sentido del mundo, pero también a medida que usted tiene problemas inflacionarios, no puede tener una moneda fuerte. Su moneda se tiene que debilitar eventualmente. Y ha pasado siempre, pero el timing, que es lo que usted dice, puede ser un año en estas, y usted dice, no, es que el dólar va para 4.000, sí, pero es que a mí no me sirve que viaje primero a 5.000 y después se devuelva. Entonces, por eso es que hay que, y lo que decíamos hace 8 meses. Y aquí comencemos con el tema de la esquina del dólar, que es una sección que estamos pensando si la dejamos o la vamos tocando una semana sí, una semana no, pero para hablarles un poquito más del dólar, que es una de esas grandes preocupaciones del país. Y como decíamos, David, esto es lo que nos puede descarrilar la inflación o cualquier, o tasas de interés, cualquier cosa, aparte de la importancia de tener algunas ideas. Pero aquí rescatarlo, nosotros no queremos tener una sección para pronosticar el dólar, que es una locura. Queremos es más transmitirles las variables fundamentales que creemos, la forma en que Alianza ve el dólar, que de repente tiene algunos elementos interesantes, y compartirles de qué depende para nosotros que el dólar, por ejemplo, ya termine este choque en el que hemos estado viviendo desde junio del año pasado, cuando tuvimos las elecciones mexicanas. Entonces vamos a Reglas de arrancar juego, con este Pipe. tema. Las reglas de juego. Las reglas de juego, exactamente. Es más transmitirles información y que todos estemos bajo las mismas formas de ver, o que nos entiendan qué pensamos nosotros cuando analizamos el dólar. Entonces arranquemos ahí de una, eh, y recordemos un poquito las recomendaciones de Alianza del año pasado. O sea, Alianza hizo dos recomendaciones, una recomendación después de haber llegado a los 4.000, que fue la recomendación del 23, de que íbamos a bajar de 5.000 a 4.000. Hicimos nuestra primera recomendación de compra en junio del año pasado a 4.000 pesos. El argumento, porque en ese momento Alianza decía, vea, está ese magneto de los 4.000 pesos y eventualmente puede ser incluso más abajo de los 3.800. El argumento, y tratamos de explicarlo mucho en varios podcasts y documentos, es que pese a que Alianza veía el dólar en el largo plazo en el 4.000, veía los cimientos de un choque. Y los choques son diferentes. Los choques, aparte de lo difícil que son imposibles de predecir, uno solo puede reaccionar, también es imposible predecir su magnitud y su duración. Y en ese documento, en que tratábamos de explicar por qué Alianza, vuelvo a insistir, veía el dólar a 4.000 y recomendaba comprar 4.000, que tiene como mucho sentido si usted va a comprar pan para vender pan, pero explicábamos que los choques pueden durar mucho. Y en el gráfico comparamos algunos choques, ahí está el gráfico de la izquierda, que es gráfico del documento, y ya actualizado, porque la línea verde es el choque que estamos viendo en este momento, y mostrábamos que en algunos casos el dólar puede llegar hasta 5.500 o podía demorarse en volver a los niveles originales hasta abril del 2026, pensando en que fuera la peor situación posible. Entonces, por supuesto, hay que reaccionar al choque, y por eso hicimos la recomendación de compra 4.000. Y después en noviembre, después de las elecciones de Estados Unidos y la sobrereacción de México, dijimos, bueno, aquí puede ser el techo de este choque. Y el último podcast, si ustedes recuerdan, lo que planteamos es, vea, sí vemos varios elementos y el dólar se ha portado muy bien, como muy condescendiente con la recomendación de Alianza, como vea, les vamos a hacer para que no queden tan mal, vamos a dejar el dólar bajito por el que resta del año.
pero nos deja la duda a nosotros de que las reglas que normalmente ve Alianza para estar seguro de que el choque terminó, de que este choque fue un choque de 4.000, 4.500 y listo, y no 4.000, 5.000 o 4.000, 4.800 o cualquier cosa, no se han cumplido. Y ese es el punto, tal vez el mensaje que quisimos dejar el mes pasado en el último podcast, y es, hay unas reglas que queremos que se cumplan, y mientras no se cumplan el dólar no debe ser para abajo, el choque sigue vivo, y este descanso de repente es un descanso como de chiripas, de simplemente, hombre, hubo elementos muy interesantes como el pico de las elecciones, que se sentara Trump y Sheinbaum a charlar y que Alianza viera una resistencia muy buena del peso colombiano, a lo que se le sumó el Banco de la República, que también le ha ayudado a poner el pecho al peso colombiano. Todas esas cosas se sumaron para que la recomendación saliera bien en el corto plazo, pero de ninguna forma indique que ya hayamos terminado el choque. So, hay varios gráficos que queremos mostrarles, voy a pasar rápido por ellos, mostrar la correlación de Colombia con el real brasilero, que está a la izquierda, y que las únicas veces que se ha separado es por temas políticos. En este momento, esa recomendación política de alianza de, oiga, vamos a ir a 5.000 y eso, oiga, vamos a regresarnos a 4.000, fue solamente anclando con Brasil, anclando con países similares y diciendo esto va a ser temporal, pero sí puede llegar bastante arriba. En este momento no hay separación, en este momento Colombia está alineadita con Brasil, así que depende, el siguiente movimiento del dólar depende de temas globales, depende para dónde va Brasil, para dónde va el resto del mundo, y a la derecha, la comparación con la corona noruega, una comparación que siempre ha sido polémica de alianza, porque nos dicen ustedes están comparando peras con un BMW, porque pues la corona noruega es tremenda, y lo que nosotros hemos tratado de explicarle a la gente es, no está mal la comparación, lo que está mal es las variables que usted cree que determinan el dólar. El mercado simplifica mucho y termina alineando dos monedas en magnitud y en dirección, que son de países muy, muy diferentes, pero que los une su dependencia a un solo producto, y por eso terminan pareciéndose muchísimo, dos monedas que en principio intuitivamente no deberían parecerse. Pero ¿qué le dice a uno a la corona noruega? Pues que el piso se está subiendo, que el piso de pronto ya no es 4.000, sino 4.300 o 4.200. O sea, aquí en estos gráficos uno no ve señales tan fáciles de que ya el choque haya terminado. En el siguiente par de gráficos mostramos cómo se ha dado esta superación de máximos en monedas más importantes para Colombia. Entonces uno ve que el peso chileno está arriba de 1.000, que el real brasileño está arriba del 6, que el peso mexicano está arriba del 20, que el dólar canadiense también ha comenzado a superar niveles de 11,5, que son monedas muy importantes. Todas están viajando ahí arriba. Entonces no podemos argumentar como en el 23 que, oiga, ese Colombia está solo arriba y qué exageración, ¿no? Colombia más bien está súper contenida para lo que está pasando en la región. Así que es un elemento adicional que le dice a uno prudencia, porque todavía no hay señales de que esto sea para abajo. Y aquí esto lo hablamos un poco con David como los números del baloto en el siguiente gráfico, y es, ¿qué se necesita finalmente para que uno piense que ya terminó el choque? O sea, ¿qué se necesita para que uno diga, listo, el choque ya terminó? Para Alianza, la forma en que Alianza ve el dólar, pues se necesita que las monedas de la región devuelvan los choques históricos que acaban de hacer. Entonces ahí ustedes ven el número del baloto es 20.000, 20 para el peso mexicano, 1.000 para el peso chileno, 6 para el real brasilero, y nosotros es un poco más difuso, pero es algo entre 4.300 y 4.240. Mientras esos niveles no se recuperen, esto es una recomendación puramente técnica, el choque del dólar no ha terminado y sigue vivo, y puede, por supuesto, deteriorarse más. Puede que el peso mexicano se vaya a hacer nuevos máximos, o el chileno, o el real brasilero. Así que el mensaje aquí es, esa recomendación de venta 4.400, 4.500 ha funcionado muy bien, pero no tiene detonantes todavía para que el dólar comience a bajar. Y por supuesto, en el otro extremo podría tener algunos elementos que le hagan subir más. Entonces, al final lo que está haciendo Alianza es avisar un choque que se dio bien, afortunadamente tuvimos la suerte, y estamos tanteando si aquí puede estar el techo, y las variables que a Alianza le gusta ver para marcar el techo del dólar no están todavía. No, 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 digamos que hay un riesgo de que esto sea solo un descanso y después haya una continuación. Cuando nosotros estemos seguros de que definitivamente es para abajo y ya se acabó el choque, o estamos en la mitad del choque y falta otra mitad, seguramente lo vamos a escribir en un documento. Creo que fue el mensaje final del último podcast, y en este momento nosotros estamos esperando más información, porque lo que vemos todavía nos parece que no da para que el dólar sea hacia abajo. No, Creo que esa listo. es la historia, básicamente, David, que teníamos de la esquina del dólar para actualizar y como para tratar de sustentar un poco la neutralidad con la que hemos estado hablando del dólar recientemente.
Sí, no, no, yo le iba a decir que este segmento me parece chévere, vamos a ver qué tanta acogida tiene, yo creo que mucha al final. Pero yo me quedo como con esos dos mensajes. Uno, el tema de no nos mandamos solos, o sea, lo que sí suceda con la región sigue siendo clave, es algo que nosotros hemos dicho en todas partes hasta el cansancio, ¿no? Ese segundo piso de la pagoda, de la casa, esos temas regionales son claves y con usted y con nuestro vicepresidente Ricardo Pérez hemos ido por todos lados a contar esa historia. Y bueno, y dos, no, yo voy a jugar la lotería, sin duda, con esos números, a ver si me la gano y dejo la plata en pesos, ¿no? Para no pasarla a dólares, lo que de repente. Le agrego un tercero, ese gráfico le muestra a uno que hay mucha fortaleza del peso colombiano. Estamos bastante lejos del máximo, 200 pesos, mientras que el resto está cada vez pegándole. Entonces eso es algo que es una virtud y vuelvo a insistir, yo no diría, es mucho expectativa política de repente, balance de poderes que sigue habiendo en el país y que lo acaba de demostrar el Banco de la República. Acaba de demostrar que hay un poder que funciona y eso hace un mar de diferencia y hay que verlo positivamente. Y que no es lo mismo que sucede en otros países. Listo, Vipe, yo creo que lo dejamos ahí y si le parece nos movemos al calendario, en donde ya tuvimos uno de los temas claves del mes, que fue ese dato de empleo en los Estados Unidos la semana anterior, y vamos a vernos abocados a escuchar ahora cifras por el lado de precios. Entonces, en los Estados Unidos se va a publicar el dato del mes de diciembre, el mercado está esperando algo por los lados de 0,3 en términos mensuales y la inflación debería estar por los lados del 2,8. Ese dato va a ser bien importante. Y por el lado de Colombia vamos a tener datos de producción, ventas al por menor, también mismos datos o parecidos en los Estados Unidos, pero realmente la concentración o el foco va a estar el próximo miércoles con esta cifra de los precios en la economía americana. Y en temas que ya no son solamente económicos, ya hemos echado mucho cuento económico y de mercados, pues bueno, Pipe, se nos viene el fin de semana la final en España de lo que es la Supercopa entre Real Madrid y Barcelona. Yo creo que es un partido que los amantes del fútbol no se van a perder. Y los amantes del cine también estarán muy pendientes, Pipe, porque ya se van a dar pues esas nominaciones a los premios Oscar. Y allí pues veremos, hay varias que están ahí en los que son pronósticos, ahí sí, pronósticos de que van a quedar dentro de las mejores películas. Entiendo que usted ya se vio Wicked, ¿no? Para que es un poquito más familiar. Sí, esa me la vi con mis hijos, me gustó harto, de plan familiar está buenísima, para ganar el Oscar me parece rarísimo, pero no me he visto las otras, toca ver qué más hay para ver pues que comiencen a llegar aquí, esa de Cónclave, que es como sobre la elección de cuando se muere un papa y como todo el ardid detrás de la elección del siguiente. Toca ver, pero pues obviamente un 7-8 en IMDb es tremenda calificación de Wicked, pero es un buen plan familiar, eso lo recomiendo. Yo creo que entonces ahí quedan los planes, Pipe, fútbol y cine. Y la próxima semana pues estaremos abocados a precios en los Estados Unidos. Yo creo que lo dejamos para hacer honor al tiempo y no cansar a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan en el primer podcast del año, que les hicimos resumen, les hablamos de teorías, les hablamos de inflación y bueno, los invitamos pues al siguiente episodio. Sí, bueno, aquí los acompañaremos todo el año. Ojalá ustedes nos acompañen, inviten más gente a que nos apoyen y nos vemos en una semana. Listo, muchísimas gracias. Hasta la siguiente. Alianza After Hours. Nada de lo que se discuta aquí debe ser considerado como recomendación profesional para realizar inversiones. Las opiniones aquí expuestas no buscan imponer términos ni condiciones comerciales o legales ni tampoco se constituyen en suministro formal de información al mercado de valores. Adicionalmente son opiniones personales y no representan las de Alianza Valores o Alianza Fiduciaria. Se recomienda consultar con un asesor comercial que entienda sus necesidades de liquidez, horizonte de inversión y perfil de riesgo antes de invertir en mercados financieros. Escuchar el podcast de Alianza puede tener efectos secundarios como ser muy sesgado en dólar, ver figuras técnicas en la naturaleza y hablar de inflación en reuniones familiares.